Cordial saludo. Mi nombre es Raquel Cardoso. Soy herbóloga de la Fundación Instituto de Botánica Aplicada FUNIVA y les agradezco mucho permitirme entrar en sus hogares para llevar algo del conocimiento de las plantas y con ello mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la tienda naturista.com y lo pueden disfrutar a través de diversas plataformas como YouTube y parabólicas a través de Hogar TV Channel. Los documentos aquí descritos son producto del trabajo de nuestro fundador, el Magíster en Herbología, Isidro Cardoso Lozano. Vamos hoy a hablar de una planta maravillosa que nos da la naturaleza, uno de cuyos usos más importantes es combatir los parásitos del tracto digestivo. Hemos visto, y ustedes lo saben, que los parásitos intestinales son causantes de gravísimos problemas de salud y de condiciones tan graves como cáncer y enfermedades mentales. Muchos estudios han visto que el factor común entre estas enfermedades es un parasitismo de larga data en el cuerpo de las personas. La naturaleza, en su inmensa sabiduría, nos ha dado las plantas para combatir esta condición. Recordemos que la medicina de plantas, es decir, el uso de plantas medicinales en una forma técnico-científica, que es lo que es la herbología, es la medicina que ha permitido a los humanos sobrevivir a través de los cientos de miles de años. Y la aparición de las drogas de síntesis es cosa de más o menos un poco menos de un siglo de antigüedad. De ahí para atrás, la humanidad se ha mantenido y prosperado con el uso de la real medicina, que son las plantas curativas. Entonces, entremos en materia. El ajenjo, cuyo nombre científico es Artemisia absinthium L, porque así fue como la clasificó Linneo, es una planta amarga que tiene diversos nombres populares. Se llama ajorizo, se llama también Artemisia amarga, hierba santa. El uso de esta planta es muy antiguo. El primer uso registrado y conocido data de la época del Imperio egipcio. Este conocimiento sobre el uso de la planta de la Artemisia se transmitió después a los griegos que estuvieron invadiendo Egipto y de allí a los romanos y de ahí a toda la cultura occidental. Es una planta de grandes propiedades que siempre anda en muchas casas, en muchos campos, y hay agüeros con la planta, como por ejemplo que se debe plantar una mata de ruda a la entrada de las casas, fundamentalmente el tiérrano en matera, para atraer las buenas energías y evitar los robos y los desastres. A esta planta se le denominó como madre de todas las hierbas en un tratado de recopilación muy antiguo de medicina natural que se llama Tesoro de Pobres. Este tratado, que es supremamente viejo, fue recopilado por un señor Pedro Escuder, un español, y en él se narran todas las maravillas de la planta y sus usos desde tan antiguo. Se utiliza como tónico, es decir, para mejorar el estado general del cuerpo y aumentar el apetito. También se usa como febrífugo, o sea, para controlar la fiebre, y el uso más popular y tradicional como antihelmíntico, es decir, para ayudar a eliminar los parásitos intestinales. También se usó para la elaboración de la absenta. ¿Qué partes se utilizan de la planta? Se utilizan las ramas, la planta y los cogollos floridos. Yo quiero hablar un poquito de la historia de la ruda, porque eso nos ayuda a encontrar diferencias fundamentales entre las diferentes maneras de preparar la planta y de tenerla. Entonces,
La historia del ajenjo viene desde los años 1600 antes de Cristo. Desde entonces hay registros de su uso para expulsar lombrices y parásitos del cuerpo humano. El ajenjo es una de las hierbas citadas en la Biblia. Las mujeres mexicanas también la usaban para hacer guirnaldas en la cabeza y para bailar con motivo de las festividades de las diosas de la sal. En Europa fue popular el absintio, el licor que se hacía con el ajenjo, el cual fue prohibido por las consecuencias de su adicción. Los alemanes hicieron un vino con ajenjo que se llamaba absintio y se continuó utilizando para saborizante de algunos licores amargos, como el bitter, por ejemplo. Hay un licor alemán que se llama bitter y ese licor, entre las hierbas que le dan sabor, está el ajenjo. Se podría narrar mucha historia acerca del ascenso y la caída por la adicción que produjo en muchas personas en el siglo XVIII y XIX la tan famosa bebida absintio. En esa época se hacían varias bebidas de ajenjo y su abuso condujo a que muchas personas, entre ellos artistas, poetas y escritores muy famosos, padecieran disturbios mentales muy importantes, convulsiones e inclusive la muerte. Entre esos licores el más famoso se llamaba absintio, porque había varios tipos de licores, y se hacía con las hojas y los cogollos de la hierba en combinación con otras aromáticas. El resultado es un licor de un color verde esmeralda que, mientras fue legal, se describía como una de las bebidas más apetecidas por la gente que le gustaban las bebidas estimulantes. Les voy a contar aquí una cosita chiquita. Uno de los aficionados a esta bebida muy famoso fue el pintor Vincent Van Gogh. Él, según afirma la historia, Van Gogh suspendió el uso del absintio porque en una de las borracheras con absintio se cortó una oreja y se la mandó a su amiga. Cuando se vio semejante barbaridad, él paró el uso del absintio como bebida. Ese uso prolongado del licor generó una condición que ya no se conoce, por lo que el licor se volvió escaso e ilegal, que se llama el absintismo, que era una serie de problemas cerebrales y nerviosos y de comportamiento que traía el abuso del absintio. Bueno, esas consecuencias hizo que el absintio se declarara como ilegal en Francia, que era donde se hacía el mejor licor durante épocas, y también fue el país donde más tarde se prohibió hasta 1915. En Estados Unidos, Alemania, etc., Canadá, es un licor prohibido. Sin embargo, la hierba se usa para darle sabor a bebidas muy conocidas actualmente como el vermut y el Campari, y, como les contaba, también el bitter. Pero así como decir que coca no es lo mismo que cocaína, hay que decir muy fuerte que el ajenjo no es lo mismo que el absintio, y las consecuencias del consumo del ajenjo nada tienen que ver con las graves consecuencias del consumo del absintio. Ojo con eso. Así como uno no puede comparar la coca, que es una planta rica en nutrientes, parte de una cultura milenaria y de unos usos medicinales fabulosos, sobre todo en su parte alimenticia, no es lo mismo que cocaína, que es un derivado sacado de allí con muchas otras sustancias, etc. No es lo mismo el ajenjo que el absintio. Al contrario, el ajenjo contiene una sustancia que se llama absintina, a la que debe sus propiedades digestivas. Y también tiene otro principio, que es la tuyona, y la tuyona es lo que le da ese poder antihelmíntico al ajenjo. También tiene una acción emenagoga, es decir, que se emplea para regular y mejorar los problemas de la menstruación de las mujeres. También es importante saber que no se deben tomar en dosis altas,
porque es tóxica en dosis altas dado la cantidad de nitrato potásico y taninos que tiene. Entonces debe ser un uso moderado para los problemas a los cuales esta fabulosa planta atiende. Vamos a mirar esos usos, ¿vale? En la medicina popular, tónico gástrico. Se usa como casi todas las plantas amargas, tiene un efecto tónico sobre el estómago, aumentando el apetito y estimulando la secreción de jugos gástricos, lo que hace que la digestión sea más fácil. Estas propiedades la hacen muy útiles para la gente que carece de apetito, que tiene bajo el apetito, para los dispépsicos, o sea, la gente que se indigesta con cualquier cosa, y para las personas que padecen úlceras y tienen un temperamento, ¿cómo se llama eso? Muy sanguíneo, muy fuerte, muy violento, no es bueno que se consuma ajenjo. Lo que sucede, digamos, no es que la planta en sí haga daño, sino que la planta hace que se produzcan más jugos gástricos, y si la persona ya tiene acidez, pues puede aumentar la acidez. Tomada en dosis pequeñas ayuda a controlar los problemas digestivos, tomada en dosis alta puede hacer daño. En este punto vale la pena citar a Fourcade cuando dice que el ajenjo no debe tomarse sin necesidad, es decir, no debe ser una bebida aromática como lo puede ser la manzanilla o la menta, sino que se tiene que tomar en los casos en que ella se necesite. Es un vermífugo potente. ¿Eso qué quiere decir? Que los adultos, aunque tiene ese sabor amargo, los adultos lo toman muy bien porque es muy efectivo para expulsar todo tipo de parásitos y gusanos en el intestino. Los niños lo rechazan, esa es la verdad. Los niños lo rechazan, por lo que es mejor utilizar su forma en extracto, por lo que es tan amargo. Pero es muy bueno, hay que cuidar las dosificaciones. Para los niños, la mitad de la dosificación de adultos. Es un emenagogo potente, es decir, actúa sobre el útero y la matriz, provocando una regulación en la menstruación. Además, normaliza los ciclos menstruales. Se recomienda especialmente cuando las chicas son jóvenes, pálidas, débiles. El ajenjo para los problemas menstruales en estas mujeres es muy efectivo. Bueno, también se usa como materia amarga para algunas afecciones hepáticas y estados biliosos, es decir, demasiada bilis en el cuerpo. El ajenjo se ha utilizado desde hace mucho tiempo, se debe usar con precaución y puede ser perjudicial para los ojos en un uso prolongado. Entonces solo se debe usar cuando se necesite. Los usos específicos se pueden derivar de lo que hemos conversado, que es la infestación por nematodos, por gusanos intestinales, para la anorexia, en la dispepsia, o sea, digestiones difíciles y que se indigestan con cualquier cosa. También es un magnífico desparasitante. Vamos a ir con una infusión así. Se pican hojas frescas hasta obtener 5 gramos de picado. Con este picado se prepara una infusión agregando esta cantidad de la planta a 250 centímetros de agua hirviendo. Se apaga de inmediato y se deja reposar durante 5 o 10 minutos y se toma esta infusión 2 veces al día. Es decir, un pocillo se divide en dos tomas en el día. Para niños, un cuarto de pocillo. ¿Listo? Para los niños se puede hacer con un tricito de azúcar, no azúcar, de panela o melaza o miel para ayudar un poco con el sabor amargo. Procure nunca tomarlo más de 2 semanas seguidas. Esta es una planta de aplicar con esos cuidados. ¿Listo? La planta se puede almacenar trayéndola fresca en una bolsa de papel hasta que se seque y de ahí se guarda en esa misma bolsa de papel y con un plástico para que no pierda sus cualidades aromáticas. Recordemos entonces 5 gramos de la planta fresca picada
en infusión, se deja reposar en un pocillo de agua y ese pocillo se divide en 2 tomas para tomarlas en el día, en el caso de los niños 4 tomas 2 días. Apliquemos las plantas con sabiduría, ellas nos ayudan, pero si somos ignorantes y las usamos mal, vienen los problemas. La verdad es esta: todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Ese es un gran principio de la herbología. Les agradezco mucho su atención y recuerden que pueden comunicarse con nosotros para mayor información, para capacitarse a través del curso avanzado de herbología, para charlas, conferencias o consultas. Los diferentes métodos de comunicación los pueden ver en pantalla. www.funiva.com es uno de ellos. Muchísimas gracias y recordemos la frase de nuestro Magister: la salud es riqueza, las plantas dan salud. Muy buena jornada.